la primera gran prueba, el primer paso más difícil es avisarle ahí a la familia, Claro. che, me voy a la guerra. Me acuerdo de todo, por supuesto, entre nerviosismo y dudas. Me acuerdo de mi vieja preguntándome puntualmente, che, ¿y no podés decir que no? Claro. Sí, sí puedo, pero no quiero más, quiero ir. Bueno, Manu, bienvenido. Gracias por venir, por hacerte 400 kilómetros desde Conglan, ¿no? ¿Me dijiste estaba? Está en Coblan, exacto, ahí vivimos con mi novia. Che, Manu, ¿cómo fue que te convertiste en el periodista que sos hoy? ¿Cuándo apareció ese clic en tu cabeza? ¿Cómo fue que te metiste en los medios? Desde chico, viste, tenía como claro que quería ser periodista. Pero cuando digo chico, te digo escuela primaria, quinto, sexto grado. No sé, el juego, con mis amigos jugábamos a la pelota y yo un poco jugaba a comentar o a relatar o a hacer las entrevistas después del partido, ese tipo de cosas. Qué bueno, muy bueno. Siempre, evidentemente, era mejor preguntando que jugando Claro. también. Y eso colaboraba, me motivaba más a participar desde ahí. Pero ya desde chico, e incluso cuando terminé la escuela primaria ya tenía claro que quería estudiar comunicación, que quería estudiar en la Universidad de Quilmes donde estudié, o sea, tenía como un poco claro ese panorama. Después arranqué efectivamente en el periodismo deportivo en ESPN, arranqué laburando como productor y me aburrí rápido, la verdad. O sea, ahí ya encontraste una pasión que dijiste, cuando llegaste por primera vez a un laburo formal que tenía que ver con ese universo, dijiste, me encanta, es esto, estoy para esto, aunque sea de producción. Sí, siempre jodo, medio que nunca laburé en realidad, porque ya de chico, a los 19 años, ya empecé a laburar. Claro. Tuve la suerte de encontrar un hueco y una pasantía, un laburo que casi creo que ni me pagaban en su momento, pero era una oportunidad de entrar a laburar para una productora que laburaba, tenía un programa en ESPN, que era un programa estrictamente de fútbol, y a partir de ahí se me abrió la puerta para laburar ahí, que estuve 3 años, pero a la par, sobre todo cuando empecé ya la carrera universitaria, etcétera, cada vez más vinculado y más interesado en la política, y ya ahí empezó a picarme un bichito de que ese tipo de periodismo era el que quería hacer, digamos. ¿Y por qué? ¿De dónde surge como este fanatismo, si se quiere, o interés por la política, por sobre lo deportivo? ¿Tiene que ver con alguna época puntual de cuando empezaste a estudiar eso que estamos viviendo en el país? ¿Porque te interesó algo? Sí, yo creo que yo soy del 91 y todos los que tuvimos una adolescencia o post-adolescencia en lo que fueron los primeros 2000, digamos, después de la crisis del 2001, creo que terminamos de alguna manera vinculados a la política, de un lado y del otro, digamos, más allá de qué posturas tomaron en ese primer kirchnerismo sobre todo, y volvió a instalar un montón de temas de Sí, la que no agenda se hablaba, política. Que en los 90 no se habló nunca. Exacto, Y que después de los 2000 empezó. Los 90 lo vi, digamos, más de otro lugar porque era más chico, pero quizá como que se volvió a instalar la conversación política en las mesas. Me parece que eso pasó efectivamente, en mi casa también pasó de hecho, y ahí es donde empecé a tener ese vínculo. Como siempre me gustó y me tiró el periodismo, me gustó enfocar la política también desde Claro. ese lugar, digamos, más que desde un lugar de un mero, digamos, o militante o participante de la conversación desde ¿Y la quiénes opinión. eran tus ese periodísticos de ese universo? Puede ser incluso desde el de periodismo deportivo y el político, digo también. Y es raro, hay algo de la nata y algo de Víctor Hugo Morales, por decirlo de alguna manera. Los dos polos ahí. No, ni hablar, Víctor Hugo, por supuesto, que también como periodista deportivo, sobre Claro. todo, o sea, uno asocia a Víctor Hugo, más allá de que después adoptó un rol más de comentarista de opinión, y después la nata, no solamente por el qué, sino por el cómo, que después laburándolo con él, digamos, comprobé todo eso, pero notaba que era una persona que buscaba darle un tinte diferente a cómo contar las cosas. Claro. Desde la apuesta, desde el show televisivo también, que termina siendo fundamental en la comunicación, en especial en el mundo audiovisual, etcétera. Yo soy un bicho muy de la televisión aparte, o sea, me crié, prendido a la televisión, Claro. siempre me gustó mucho, digamos, consumir ese tipo de contenidos, más allá de que admiro por completo al tipo que hace bien el periodismo gráfico. A mí me encantaría poder escribir como escribe un montón de gente que admiro. Claro, claro. Pero siempre tuve más afinidad, más facilidad también para la comunicación audiovisual en general. Y después sí, obviamente que, ya digo, leyendo gente, hoy hay gente con la que no es me identifico la palabra ni mucho menos, pero que sí admiro, casi mi novia que está por ahí atrás diría que ya preocupantemente admiro. A ver, digamos, ¿por qué? no, por ejemplo, hoy me pasa mucho consumiendo a Pagni, por ejemplo, a Carlos Pagni, que Sí.
no pierdo oportunidad en lugar que aparezca, más allá de, por supuesto, sus columnas en el Diario de la Nación y sus editoriales en TV, pero, viste, me agarra por momentos duchándome, escuchándome a Papani. Otra vez estás escuchando a este tipo, viste. Ya ¿Cuántas veces? una idolatría ya como fuerte. Sí, por supuesto también. Pero en ese sentido es una admiración que también la usás como excusa para encontrar esas cositas que te sirvan a vos, o es puramente referencial. No, las dos cosas, y también es el laburo que me toca hacer ahora es un laburo que estamos quizás demasiado contaminados, pero muy inmersos en la información, digamos. Entonces, uno empieza a identificar los periodistas, las periodistas que tienen buena información, y cuando empezás a identificar eso, empezás a... Te pasa un poco lo que le pasa, digamos, a cualquier consumidor de noticias, desde el rol de periodista, pero no dejas de ser eso, de, bueno, ¿en quién confío para informarme, para escuchar un análisis, un punto de vista de determinado hecho? Sí, me pasa completamente eso, y hoy me sigue pasando. ¿Y cómo fue ese quiebre en el que pasaste de trabajar en la producción de un programa deportivo a empezar a meterte en la parte más política, a empezar a aparecer como delante de cámara? Digo, ¿cómo se fue dando ese proceso? Primero, bueno, cuando paso a TN, también paso en principio en producción de noticiero. No era estrictamente de política, porque para colmo empecé en un turno mañana, que nunca fue lo mío la mañana, y era la mañana está menos marcada por la agenda política y más por la coyuntura, que puede ir desde un choque hasta no sé, el tiempo, si llueve, si no llueve, lo que fuera. No me terminaba de encontrar, hasta que en un momento, un poco, a un jefe de producción en ese momento que se apiadó de mí. Que te veía incómodo. Me veía incómodo, no, me acuerdo, yo entraba a las 4 de la mañana, que no es, ni siquiera es entrar a la mañana, claro, es despertarte a las 3, es arrancar de noche, todo el día de tu vida. Sí. No me encontraba, me fueron corriendo de a una horita, no, venía a las 5, venía a las 6, no sé qué, hasta el momento dije, venía a las 4 de la tarde, directamente, un productor que se apiadó, y ahí ya es un horario mucho más político el de la noche, en general, y ahí de a poquito me fui encontrando, primero producir un programa, después otro, netamente político. Así terminé laburando con Nico Wiñaj y con Luciana Geuna como productor de ellos, después con Maru Dufar, con algunos compañeros, Gastón Cábana, y ellos... Te freno ahí un segundo. Sí. Vos laburando con Wiñaski, con Geuna, con cualquiera de ellos, ¿con la cabeza puesta en algún momento si quiero estar de ese lado o no? ¿O como... Al principio no. Al principio no, también porque me tocó hacer ese ejercicio de producción en un momento en el que, si bien estaba aflojando, no había sido el pico, pero todavía quedaban resabios grosos de lo que había sido la guerra kirchnerismo contra periodismo. Claro, sí. Esa guerra Clarín-Gobierno. Clarín-Gobierno, que ya estaba como llegando a su final, o por lo menos del pico, incluso al día de hoy sigue habiendo algún resabio, pero también, no sé, me tocó laburar mucho con Nico Wiñaski, de estar en la calle con él, etcétera, y por momentos idolatrado completamente, pero que nos venían a agredir, que viste, de pasarla mal en determinados móviles. Y veía ahí como toda una cuota que no me terminaba de gustar, y que aparte había una lógica en ese momento que no tenía que ver con ningún periodista puntual, de que la forma de hacer periodismo y la forma de hacer periodismo político en los grandes medios era esa, era así confrontativa, y todo circulaba a partir de eso, porque después aparecían los medios que se planteaban como kirchneristas, si querés, que era para contradecir. Sí, o de un lado o del otro, no había nada que esté en el medio. Completamente, y nunca fue el tipo de periodismo que a mí me gustara. Entonces ahí como que eso como que me alejaba de querer exponerme en esa situación. Y después de a poco se fueron abriendo oportunidades, empecé a laburar como productor en PPT. Ahí lo conoces a la nata. Ahí laburo con Jorge por primera vez, con Andrea Rodríguez, que es una gran productora que laburó siempre con él, de hecho, de la fundación de Página 12. Y ahí con la nata, hay una forma de laburar que tiene él. Él considera que el periodista que labura un tema es el que tiene que presentarlo al aire. Eso fue lo que él siempre, propuso en todo su equipo, y por eso también creo que tiene como una escuela, digamos, de formación de gente. Tal cual. Siempre fue un semillero, y es un lugar donde aparecen todo el tiempo caras a las que les da lugar que otros periodistas no lo hacen, o incluso prefieren que no aparezcan porque sienten que le sacan peso. Sí, eso la nata es un tipo súper seguro, claro. Completamente, eso habla de su seguridad, y de también cómo él entiende esto del show televisivo que te hablaba hace un rato, porque evidentemente considera
que sumarle más caras y sumarle gente especializada en determinados temas o que labura a fondo esos temas, le aporta también a su producto. Claro. Porque a mí lo que también me pasaba por momentos, que ahí es donde quizás empecé a hacer un poco el clic, estando del lado de la producción, con algunos temas puntuales, que era laburás o sea, más allá de algún nombre específico, pero laburás un tema y lo venís laburando a full y con mucha precisión, con mucho dato, hablando con mucha gente, etcétera, y quizás generaste un informe que está buenísimo, y no poner con Nico, con Luciano, yo tenía el programa con ellos todos los días, etcétera, listo, lo laburamos lo mejor posible. Ahora le caía, que no hay ninguna responsabilidad de esa persona, pero le caía en el revoleo ese mismo tema que laburaba perfectamente a otro conductor, o del mismo canal o de otro canal, no importa, que le llega el tema y que te da en el medio de un choque, la lluvia y Claro, la fila del supermercado y no sé qué, el tema. Y obviamente no tiene el detalle que vos tenés encima de ese tema, entonces ahí un poco se te pica el bichito de... Sí, sí, no dijo esto. Claro, no, me gustaría estar a mí contándolo no bien. profundizó Digamos, sobre esto, claro. Sí, sí. Entonces ahí un poco sí me empezó a picar y ahí se fueron abriendo las oportunidades y después ya de solamente participar en PPT, en el programa de La Nata, 2020, cuando empecé a hacer las primeras apariciones, se fue abriendo la oportunidad al resto del canal también. Después hay un montón de cosas que vos las venías viendo del otro lado y que las consideraba casi automáticas y después te das cuenta que no, Claro. que implica, no sé, yo durante mucho tiempo, por ejemplo, fui el productor ejecutivo, que es la famosa cucaracha, Sí. que con Nico Buñaski y con Luciana, por ejemplo, durante 2 años fui eso, el productor ejecutivo. Y vos sentado en el control apretando un botón tenés absolutamente normalizado que un tipo está hablando mientras vos le estás hablando. Sí, sí, después decís pará un poco. Y después, claro, después te agarra ganas de ser sí. Fantino, ¿viste? Pará. Y después, digo, nada más ni nada menos, te fuiste al medio de una guerra en el conflicto Ucrania y viviste esa experiencia que, por lo menos, bueno, a mí me pasó y creo que a varios que en muchos casos seguían desde tus redes lo que estaba pasando ahí. ¿Qué onda eso? Digo, porque también venimos hablando de distintas experiencias y ahora ser una suerte de corresponsal de guerra es como algo muy diferente y muy distinto, ¿no? ¿Cómo llegas ahí? Che, me subo una vez y me voy. Fue una situación medio ¿Cómo se rara. dio? Yo estaba de vacaciones con Agustina, con mi novia. Habíamos ido a México de vacaciones teníamos planeadas un montón de tiempo, porque fue cuando empezaba a normalizar la situación después del COVID, entonces un viaje que venía pateado, etcétera. Nos fuimos de vacaciones y cuando todavía estaba a un día de volver, me llama un jefe de producción y me pregunta, solamente esto, me pregunta, ¿cómo andás de inglés? Bien, very good, le dije automáticamente. Y le digo, ¿pero qué pasó? En el canal cada tanto aparecen o surgen posibilidades de becas para estudiar. Sí, bueno, no sé si era para ir al Vaticano, exacto, a hacer algo en Washington, claro. Le dije, bien, bueno, mañana ¿cuándo volvés? Mañana. Bueno, cuando llegue llamame que te cuento, ¿viste? Yo el misterio. Y cuando vuelvo, antes incluso de aterrizar, ya tenía llamada perdida de mi jefe, de este productor que me estaba llamando. Cuando por fin puedo contactar, me dice, ¿estás para irte a la guerra a Ucrania? Claro, nosotros mientras estábamos de vacaciones con Agustina... Estalló más el conflicto. Estalló más el conflicto, estábamos viendo allá, yo tenía un amigo que estaba laburando ahí, un compañero del canal y amigo, que ya estaba laburando ahí. Pero te freno un poco y te hago una pregunta, porque uno desde afuera se imagina que es como, viste, no sé, el jugador de fútbol que querés ir al mundial, el que hace periodismo, vas a la guerra y capaz vos me decís, la verdad que no, la verdad que en el canal están todos, che, por favor que no me toque. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo se vive eso? ¿Los compañeros están esperando ir a ese tipo de evento o hay miedo o el que tiene hijos no quiere? O sea, no, seguro, eso pasa, eso recontra pasa. Ese tipo de cobertura, o cobertura que no necesariamente, porque también esta idea de, bueno, cubrir una guerra suena como a lo máximo que claro, se por puede eso aspirar periodísticamente, pero por otro lado, vos pensás, no me va a pasar. O sea, claro. no es que era algo que tenía como un sueño pendiente de una cuenta, porque era algo que tenía descartado, digamos, porque nunca me había dedicado específicamente a eso, porque cuando uno asocia rápidamente a los conflictos bélicos que hay, que tienen vigencia hoy y lo han tenido, es más lo que es Medio Oriente, y claro, vos tenés que especializarte mucho en ese tipo de laburos como para ir ahí, que algún día te toque. Y de repente Occidente a un par de kilómetros de Berlín, en definitiva porque sí. Ucrania es eso.
Bueno, pero pará, entonces vos llegás, el tipo te dice, ¿estás para ir a Ucrania? Y vos no lo dudaste. No lo dudé, sí, O sea, no automáticamente dudaste. dije que sí. ¿Y cuándo saliste? ¿El otro día? Sí, no, ese mismo día Me estás a la cargando. tarde. O sea, de México, Sí. No, el día siguiente. escala El en día siguiente de la Buenos mañana. Aires y Ahí después está. a Ucrania. Claro, sí, tal cual. Es verdad, una noche en Buenos Aires, ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? un mes Mirá. en total. Un mes en total. Sí, ahí la primera gran prueba, el primer paso más difícil es avisarle ahí a la familia, Claro. che, me ve la guerra. Me acuerdo todo, por supuesto, entre nerviosismo y dudas. Me acuerdo mi vieja preguntándome puntualmente, che, ¿no podés decir que no? Claro. Sí, sí puedo, pero no quiero más, quiero ir. O sea, es loco, pero o sea, me entusiasma la idea de ir a ver, vivir esa experiencia. Y ahí encaramos con Nelson, que también la suerte gigante de laburar con Nelson Castro. Que hasta el momento no habías laburado con él. Cosas sueltas, pero nada, o sea, nada como lo que vivimos, por supuesto, y sí alguna cobertura puntual, o él en su momento, cuando yo entré y cuando empecé a hacer algo, era conductor de un noticiero a la tarde, y cada tanto hacía algún móvil para ese noticiero, pero como una cosa esporádica, ni siquiera en la diaria. Sí, desde el primer momento que lo conocí me di cuenta que es un tipo diferente a todo lo que vas a ver en los medios de comunicación, por lo menos lo que vi hasta el día de hoy, por el trato que tiene con cada persona que se cruza Claro. en el laburo, ¿viste? Al tercer día que yo estaba en TN y me cruzaba con él, ya sabía mi nombre, hola Manuel, ¿cómo estás? Y así como conmigo era con todo el mundo. Cada un caballero de la Total, vieja escuela, sí, impresionante. total vieja escuela espectacular. Siempre muy amable, muy gentil, pero nunca había laburado como laburamos allá. Claro. No, y además medio convivir, ya, Sí, porque sí. es como el grupo No, de... y convivir en contextos, digamos, y situaciones poco habituales, porque no es que nos fuimos a hacer una cobertura de... ¿Y era jodido, temporada. digo, era difícil estar allá en el sentido de la inseguridad que sentías de que pueda pasar algo o estaba más controlado de lo que... No, más allá de lo controlado o no controlado que está todo, lo raro es que vos estás más pendiente de tu laburo, quizás, muchas veces, que de todo el Sí, que de los contexto. ataques y demás. A ver, había situaciones en las que nosotros estábamos más pendientes por tener una buena imagen y que la señal para transmitir funcione y que se alineen, digamos, todo lo que necesitamos que se alinee para salir al aire bien y hacer un buen laburo, que de lo que está pasando. Y después lo que sí te pasa, o sea, la tensión más constante que vivimos allá todo el tiempo es que estás en una guerra, en un territorio que si bien tiene una historia bélica, etcétera, no había tenido conflictos tan recientes que abarquen todo su territorio. Y entonces, primero, mucha paranoia del ciudadano común, de todo el mundo, respecto a, y efectivamente será periodista, o es un espía ruso, o esto, lo otro. Claro. Entonces, estás todo el tiempo conviviendo con ese miedo. Porque además mucha gente de distintos países, todos cubriendo, pero Exacto. haciendo preguntas, que Exacto. para el ciudadano es como insoportable. Exacto, y después, al mismo tiempo, todas las ciudades, sobre todo cuando llegamos a Kiev, que fue como entrar a una película, porque antes sí veníamos viendo la guerra, pero el momento que llegamos a Kiev, que llegás a una... Que nos costó un montón llegar, que fue un viaje de un día en tren, que probamos por tierra varias veces y nos iban cortando los caminos, y cuando efectivamente llegás, es la locura de estar en una ciudad capital, con lo hermosa que es Kiev y lo imponente que es Kiev en un montón de sentidos, de los edificios, etcétera, pero vacía, Claro. sitiada, con... Sí, como con tomada tanques. por el... Exacto. O sea, ¿Por qué decís que ustedes intentaban ir en auto, camioneta, lo que sea, y están todos los pasos cortados? Claro, O sea, no había- se podía acceder por... por esto, un poco por esto que te digo, por la paranoia de no, por acá no se puede, porque es una zona donde podría haber militares. La preocupación... Pero eso entonces, o sea, no estaba, porque uno por ir acá se imagina que está todo armado en el sentido de que, no sé, la producción viaje ya sabe los caminos, todo. No, o sea, muchas veces a probar no se podía, ver si conseguís la nota, si llegas a entrar a Kiev y capaz ¿Y sale, hasta capaz no dónde? sale. Claro. O sea, es mucho más artesanal de lo que uno se imagina. No, recontra. O sea, son ustedes ahí probando, viendo cómo se meten, qué Porque logran. además lo que nos pasaba, que quizás es una de las situaciones más tensas de toda la experiencia, es que la mayoría de los controles terrestres, porque ¿qué pasa? Los militares profesionales, los que se preparan, los que se dedican a eso, son los que están justamente en campo de batalla enfrentando. Pero después toda la ciudad, de todo el territorio está militarizado, y en este caso puntual, en pleno conflicto, son civiles
voluntarios. O sea, que ahí se convierte una cuestión de gente no preparada, más gente que tiene ganas de agarrar un arma, digamos, porque es el tipo que se autopostuló para eso. Entonces es una situación de tensión de que hay un muchacho que tiene ganas de en algún momento apretar un gatillo, porque por eso está ahí. Y esos sean los tipos que a veces los frenaban ustedes, les pedían documentación, los nervios de no saber si te van a llevar a algún lado. Te contaba que lo primero que preguntaron a mí, mi jefe de producción cuando me mandó, es cómo andas de inglés. Bárbaro, pero allá no te sirve demasiado. Son pocos los casos donde, sobre todo con estos civiles, sí con los militares más profesionales, pero si no con los civiles, muchos no hablan inglés, no te entendés, usando el traductor para explicarle y a veces el traductor te dice cualquier cosa. Entonces ahí se genera un momento de tensión y aparte al mismo tiempo vos estás queriendo para un país como el nuestro que en su territorio nunca vivió algo así, vos lo que querés todo el tiempo es transmitir, bueno, qué es eso, cómo se vive, cómo es tener que ir a comprar al almacén que te queda abierto en el medio de un tanque, etcétera. Todo el tiempo estás tratando de retratar esas imágenes que al mismo tiempo los propios locales no quieren que las retrate por esto que te digo de que están perseguidos o pendientes o con la duda de que seas un espía. Entonces ya con solo hecho de revelar en qué posición hay un tanque, para alguien puede ser un quilombo. ¿Y tuviste ahí algún momento como bisagra que viviste que dijiste, bueno, esto es lo que vine a vivir acá o me pasó esto, que es lo que me cambió, me modificó a nivel experiencia? No, hubo 2 o 3 momentos que ahí dije, sí, tengo que tener un poco de conciencia de dónde estamos, etcétera. Por ejemplo, una vez que ya sobre los últimos días queríamos ir a una zona en las afueras de Kiev. Kiev ya la habíamos recorrido prácticamente toda. Y queríamos ir a una zona en las afueras de Kiev donde nos habían dicho que había habido en realidad el día anterior enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre rusos y ucranianos. Entonces, bueno, teníamos un dato específico de un lugar, queríamos llegar a ese lugar, que nos costó también mucho llegar en las afueras de Kiev, que además es un poco, nosotros estamos, por lo menos nosotros los del AMBA, acostumbrados a que termina la ciudad y hay un gran conurbano con más conglomerados. Ahí en Kiev termina la ciudad y es rural, digamos. Campo. No hay conurbanos. Entonces, en esos campos era alrededor de la ciudad donde se daban los frentes de batalla y un día queremos llegar hasta ahí. Vamos pasando los controles, pidiendo permiso, explicando, etcétera. Y cuando llegamos, vemos por primera vez, desde que habíamos llegado aquí, que ya llevamos como 20 días, 25 días, un tanque ruso con soldados rusos, etcétera. Nosotros veníamos con mucha convivencia con los ucranianos, pero ahí nada. Entonces empezamos a seguirlo, a ver qué pasaba, dónde nos llevaba. Y después te estás dando cuenta... Pero pará, porque me interesa esto. Vos decís, empezamos a seguir un tanque ruso. ¿Qué es? ¿Están en un autito? ¿Quiénes son? ¿4 personas? 3, una combi, estaban todos ahí adentro. Tenían en Rusia se identifica que es como una Z, digamos, como así Ucrania tiene como un escudo de su ejército, y vemos un tanque de frente con esa Z grande delante de todo, y después una imagen que parecía de película, que eran soldados que sobresalían por arriba del tanque como si fuese un abanico de gente así grande. ¿Y ustedes que estaban en un auto? Nosotros estábamos en un auto, con un chofer ucraniano que no hablaba inglés, que cada vez que queríamos hablar algo había que parar. ¿Y que vos decías que seguía ese tanque? Claro, entonces el tanque que ni siquiera frenó, venía de frente nuestro y cuando lo cruzamos empezamos a encarar para el otro lado. Y ahí ya nos empezamos a acercar a un lugar donde, no sé, las grandes columnas de humo que desde la ciudad veíamos, que nos parecían cerca, pero no sabíamos tan cerca, ahí ya veías de dónde surgía ese humo, los fuegos, los pequeños poblados ahí incendiados o destruidos o lo que fuera. Y en el medio nos damos cuenta, que me hace dar cuenta a mí uno de los chicos del equipo de cámaras, que estábamos paseando todo en una... No sabemos si efectivamente lo era, pero un cartel que decía zona minada. Claro. Y nosotros estamos caminando de acá para allá con ese lugar y ahí... de repente, queriendo grabar buenas imágenes. Claro. Sí, sin conciencia real de que estabas expuesto ahí. Y ahí un poco dijimos, estamos en el medio de este quilombo, tomemos un poquito de conciencia, empecemos a volver. Porque también lo que te va pasando es que entras en una carrera un poco contra vos mismo. Claro, siempre querés más y querés como... No, y aparte a todo lo demás te vas acostumbrando. Nosotros me acuerdo que estuvimos como una semana en que tardamos en llegar a Kiev. Y claro, cuando llegamos a Kiev, el primer día bajamos, que aparte tuvimos que dormir en la estación porque había toque de queda, pero cuando salimos a la calle por primera vez, hacemos un par de cuadras y ya se escucha un estruendo
como no habíamos escuchado nunca hasta ese momento que llegamos Claro. ahí. Y, viste, nos empezamos a mirar entre todos, empezamos a dudar, a qué hacer si nos refugiamos. Y mientras nosotros estábamos así, ¿Qué había sido una explosión? claro, una explosión, pero grosa. Y mientras nosotros estamos, nosotros con chaleco, con los cascos, todo preocupado, ¿qué hacemos? ¿Nos refugiamos? ¿No nos refugiamos? Vemos una señora que sale con las compras de un, Claro, de un sí, almacén, sí. en Acostumbrada. absoluta normalidad. Claro, Y después de 20 días vos sos un poco la señora, digamos. claro, tal Estás cual. con el chaleco, estás con todos los recaudos, Y pero viste, escuchás estás como- explosiones cada Claro. 2 horas y Claro. no te importa. Y escúchame, ¿qué crees que digo en momentos de elecciones donde realmente la gente está como, no sé, construyendo la opinión para un voto, lo que sea? ¿Cuánto crees de verdad vos que impacta la opinión periodística, la información, viste, los resúmenes, como el contenido que hoy circula no solo en la tele, sino en las redes, en la formación del pensamiento de la gente? Yo creo que efectivamente impacta. Lo que pasa es que también se generó algo en el último tiempo muy de que cada uno escucha a Lo que le sirve. lo Claro. que confirma tu sesgo. Claro. Ese comunicador le habla a los convencidos y Claro. como que se volvió mucho una cosa de nos hablamos entre nosotros. El periodismo se transformó en eso, digamos, o por lo menos el periodismo mainstream y por cierto, el que mejor le va generalmente Claro. en términos de audiencia, se transformó en una cosa de hablar a los convencidos, casi de autocelebrarnos por las mismas cosas y criticar las mismas cosas desde un punto de vista muchas veces poco periodístico, a mi criterio. Claro, casi como si ya no fuesen formadores de opinión, sino como constatadores de una opinión Sí, que claro. ya está... Y vos tenés una búsqueda en ese sentido de mantenerte más neutral, de tratar de generar conciencia en Sí. lo que decís. Digo, ¿cómo trabajás vos tú, entre comillas, si se puede decir, como tu propia línea editorial? Mira, algo que pasa hoy, que le pasa a cualquiera que consume cualquier tipo de contenido, pero en particular lo que tiene que ver con noticias o el periodismo político, etcétera. Vos, por ejemplo, todos nos pasa que vamos forjando nuestros algoritmos de redes y construimos un poco en base a eso los contenidos que después consumimos, porque ya cada vez menos la gente que ve televisión Claro. prendiendo el control remoto y buscando en el zapping con qué te encontrás. Que de hecho cuando te pones a pensar, un poco era, no sé si más sano es la palabra, pero era menos sitiado el tipo de contenidos que vos Tal veías, cual. porque vos pasabas de un canal al otro y De en un última eras botón... vos sabiendo qué canal te gustaba, Claro, no el pero- algoritmo ya armado. Exacto. Y en cambio ahora vos vas construyendo determinado tipo de periodista, de formador de opinión, de medios, lo que fuera, en, por ejemplo, tu inicio de YouTube y ya después ves todo el Sí, tiempo sí, tal te cual. sigue tirando eso. Vos tenés tu perfil y YouTube te nutre de eso, Instagram te nutre de eso. Claro, a mí lo que un poco me pasa es que a veces lo miro solo y me río, que es que mi inicio de YouTube, si vos entrás, es medio esquizofrénico, Claro. porque de repente, sin escala, te puede pasar de La Nación Más a Futurock Claro. automáticamente, viste, uno tras el otro, pero porque un poco... Porque vos ves todo, porque Porque que no es lo más tradicional por de lo un menos consumidor trato- normal, claro. Yo creo que lo que pasó de un tiempo a esta parte fue eso, muy alimentado por las redes, esto de confirmar los sesgos, de casi que el periodista convirtiéndose en un pastor evangélico o un... Claro. ¿Y hacia dónde crees que va? Digo, es en el futuro inmediato todo ese tipo de producción y de consumo de contenido. Vos mismo hablábamos antes de la nota que estás también ahí en un canal de streaming que es muy popular dentro de lo que es medios, noticias y demás, que es muy distinto a lo que es un canal. También el tipo de Sí. contenido que se comparte o cómo se consume ese contenido es distinto. Digo, ¿qué hay ahí por delante? Hay una cuestión, efectivamente, de que no solamente los contenidos, sino las audiencias están migrando a las plataformas digitales, y ya no es una cuestión etaria, digamos. Yo a veces me encuentro con que mi abuela de 70 y pico, perdón Marta que no me acuerdo la edad, pero me cuenta el lunes a la tarde, los vi ayer el programa de PPT, no sé qué, y lo vio por YouTube, lo buscó por Claro. YouTube, y o sea, Y ya ya está, está. es lo que está pasando, incluso con la tele abierta, con todos los tipos de contenidos. Sí hay una tendencia en el mundo a este tipo de contenidos direccionados para un público que busca eso, que se instaló un poco en Fox News, que es un poco no te digo un invento, pero sí los que supieron aprovecharlo en términos también comerciales. Y ahora hay mucho,
O sea, es el auge de los nichos, ¿viste? Vos que decís que Fox fue uno de los primeros que empezó como a apuntarle un nicho Claro. y a convertirse en eso, entonces como a acrecentar su misma red de seguidores. Exacto. Claro, Y que un poco se fue imitando en todo el mundo, claro. que un poco también es una explicación de... Ahora, después ahí, la pregunta que uno se hace es ¿qué fue primero? Yo no creo que Fox haya sido lo que haya cambiado las conductas de No, nadie, claro, sino o sea, que la gente identificó o la- una demanda claro. que había. Pero es un poco lo que empecé a saber qué pasa, que después también te explico un montón de fenómenos que tuvimos y me parece que tendremos en el mundo de posturas súper radicalizadas. Ejemplo muy concreto, Tucker Carlson, un tipo al que rajaron de Fox por irse de mambo con teorías conspirativas, digamos, y que tiene récords completos de audiencia ahora en lo que era Twitter, que intervenido por Elon Musk. O sea, todo encamina para ahí, lamentablemente. Bueno, pero también uno tiene, que antes por ahí no existía, su propia plataforma donde puede como Sí, comunicar claro. lo que quiera. Que uno siempre tiene una línea, pero digo que antes era como solo a merced de lo que quería el medio. No, y además es inevitable y te pasa por cómo está ya instalada la conversación. Todo lo que hagas, por supuesto que todo tiene un sesgo, ni hablar, por más pretensión de objetividad que vos puedas tener, pero viste como que todo lo que haces está súper mirado de un lado y del otro, o de los lados, pues ya ni siquiera es que Claro. haya dos, pero está siempre mirado. Ahora está muy instalado en Argentina en lo que es el seguimiento de la cobertura política del día a día, la palabra sobres, ensobrados, etc. Claro. Entonces cualquier cosa que plantea ya empieza la catarata de 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 ensobramiento. un lado del claro. otro, lo que fuera. Eso va a estar siempre, pero yo siempre, digamos, prioricé y priorizo, y espero seguir priorizando. Quedará este archivo, digamos, para pasármelo a mí mismo el día que no sea así, pero esta idea de prioridad a la información. Che, y con la cabeza, o sea, vos, a nivel mental, ¿laburás todo el día? Digo, ¿no tenés corte? ¿Estás como todo el tiempo pensando en lo que haces? Sí, bastante. ¿Cómo manejás eso? Porque digo, también me parece que el periodista, que es tan intelectual el laburo y que todo el tiempo está como nutriéndose de lo que ve, hasta cuando hablas con alguien, Sí. ¿cómo haces para cortar? Digo, si es que cortás, por ahí me decís, mira, la verdad me di cuenta, no puedo cortar, y chau. No, es difícil sobre todo que en general, o sea, no, habrá algún caso, la verdad que yo no se me viene a la cabeza, no conozco ninguno, pero en general el periodista, como le pasa al director, es alguien que eligió su laburo y que le Claro. gusta su laburo, no es algo que te tocó por esas cosas. Entonces, la trampa ya de hacer lo que te gusta, viste, siempre... Te lleva a la obsesión y al full time y todo eso. Exacto, y por lo menos la cuestión de la agenda horaria ya es bastante tramposa, porque no hay un límite a veces muy claro de cuándo, cómo cortar, etcétera. Pero poner en esos grandes referentes con los que laburaste y demás, ¿veías también que era así? Digo, son tipos que viven todo el tiempo metido en, la nata, bueno, quien sea. Sí, bueno, Que- vos ves a la nata, un tipo que ya tiene una carrera recontra hecha y que sigue teniendo un programa todos los días de 4 horas de radio, que sigue teniendo un programa de tele, que sigue buscando la oportunidad para hacer documentales en alguna plataforma de stream. Claro. O ves a Nelson Castro, un tipo con 67 años, va a cuanto conflicto internacional Sí, sí, que sí. puede ir Sí que uno diría, quédate en tu casa, andate de vacaciones, pero claro, es algo ya... y se anotan, y son coberturas en las que en el mejor de los casos está durmiendo 4 horas por día en un buen día de sueño. Claro. Y todo bien hacerlo con 30, 30 y pico, 40, pero cuando lo ves que con la misma motivación, incluso más, lo hace gente con la carrera ya hecha, digamos, no tiene esa edad, bueno, evidentemente hay algo que Es hermoso funciona igual así. también. Por Yo supuesto. cuando te escucho decirlo, digo, yo compro eso, yo prefiero estar a los 75 Ni hablar. con pasión y yendo a hacer lo que me gusta, que decir, no, ya está, ya terminé, Ni hablar. no sé, esperando la muerte, Ni boludo. hablar, totalmente, pero tiene eso, esa es la trampa de hacer algo que te gusta. Y después también me pasa a mí, en esto de lo difícil que a veces resulta desconectar, que en mis ratos, o lo que deberían ser ratos de ocio, termino también consumiendo, pero Claro. porque también me gusta y... lo Y que con la pasa excusa de que es laburo y que te sirve, claro. claro, entonces es como confusa la barrera, pero viste, irme a dormir con una editorial de algún analista o alguna entrevista, o sea, me pasa mucho. ¿Y qué es lo que menos te gusta, lo que más padeces de tu profesión? ¿Qué es esa parte que decís, bueno, no es todo lindo, tengo que pasar por esto, también está todo este costado? Hay algo de laburar muchas veces a resultado, digamos, en vez de a horario,
Porque, no sé, ¿Cómo es eso? No, a ver, una persona que, o me tocó incluso siendo productor, uno labura, no sé, de 9 a 18, de 16 a 6, no sé, el turno específico que te toque. Ahora, cuando te toca laburar, digamos, entre comillas, resultados, es bueno, vos tenés que tener un informe para tal día, tenés que tener una nota o una nota Claro. para tal horario. El programa sale a las 8 de la noche y ahí tenés que tener tu columna con determinada información o determinada cobertura de un evento que hubo ese día o lo que fuera. Y que nada, hay veces que o sea, está buenísimo y también está bueno que uno se pueda acomodar muchas veces sus horarios, pero por otro lado hay veces que eso no está, Claro. o que la información no la tenés del todo laburada, o que fuiste a cubrir un evento específico y pensaste que te iba a generar algún tipo de material para algo y no te pasó. Y tenés que Y ahí salir igual. claro, y ahí no, y, o sea, Claro, el o salir estrés igual o también. buscar otra cosa. Ah, sí, ese estrés que tiene una cuota de adrenalina y una cuota de estrés, y después cuando te sale bien está bárbaro y estás satisfecho y una cosa de como de estar lleno o lo que fuera, que se renueva al día siguiente igual, porque Claro. después al día siguiente tenés el Tenés mismo que hacer otra desafío. cosa. Pero a veces cuando no te salen y se te juntan dos o tres cosas, porque aparte lo que nos pasa en esta profesión, mucho que tiene que ver seguramente con una cuestión salarial, o por lo menos con el salario que cobramos hoy respecto al que cobramos en algún otro momento, pero también tiene que ver con una cuestión de ambiciones personales probablemente, que ya no es un laburo en el canal, sino que es un laburo en el canal, más otro en un canal de streaming, más otro en una radio, más otro en escribir para tal otro medio. Bueno, eso te quería preguntar, porque yo veo que es cada vez más así, Sí. ¿no? Y no sé eso cómo, supongo que de alguna manera repercute en la calidad, en el tiempo que le puedes dedicar a las cosas, Sí. en cuán inteligente sos para dividir tu cabeza en esas casillitas. ¿Es fácil convivir con todo ese laburo? Digo, Yo creo que no, yo tengo una cuestión también, no sé si es culpa la palabra o algo, pero me cuesta decir que no a los laburos en Claro. general, no sé si será alguna cuestión para analizar. Para analizar totalmente. Sí, de alguna manera también pienso que vos tenés esa cualidad que capaz no todos los periodistas tienen, de que es como que te autoproducís, porque de venir, de ser productor y entender lo que... Nada, esto que decías vos, aprovecho una nota que ya sé que ese contacto Sí, el día sí. de mañana me sirve, me lo guardo, le pregunto. Sí, yo creo que, por lo menos en mi experiencia hasta ahora, como que nunca deja de ser productor en definitiva. Claro. Me divierte también estar detrás de ese tipo de decisiones, del qué, del cómo. Es distinta la satisfacción de estar en una pantalla, en un canal, el ida y vuelta con la gente, que lo que te llega en las redes o en streaming. Digo, ¿es diferente el contacto con la gente? ¿Vos lo sentís de otra manera? No, es diferente. En la tele hay una cuestión mucho más fría en la interacción. O sea, evidentemente es así. De hecho, las redes hicieron que pueda haber alguna interacción que durante mucho tiempo Claro, no la hubo. Porque decís algo que a alguno le molestó o a otro le caerá mejor y te lo comenta en Sí, Twitter, lo que sea. Twitter o en donde fuera. Todo tu público es mucho más identificable, básicamente porque es un nombre Claro. comentándote, diciéndote, obviamente, no en la masividad del número, pero sí esa interacción hace que sea eso. Y también lo que vas logrando es tener distintos tipos de relación, digamos, con eso. Al principio, cada vez que salía y aparecía uno diciendo que yo era un boludo, viste, como que Te jodía, lo sentís como una daga, que decís, ¿qué te hice, hermano? Sí, sí, sí. Y ahora ya, como decías de Sí, lo de ya las está. bombas, te acostumbraste. Tal cual. Te pueden decir boludo todos los días que ya Es está. bastante de eso, sí. Che, ¿y qué tenés por delante que uno, así como ambición, como sueño, si es que tenés, que digas, mira, me encantaría en algún momento lograr esto, o trabajo para que se me dé algo, alguna cosa, alguna fantasía, algo que tengas ahí en el tintero? A mí personalmente me gustaría, en esta construcción de audiencias y de público, poder generar un caudal de gente, digamos, que Como una comunidad que claro, le interese tu opinión. que le interese claro. lo que tenga para decir, que por ahora siempre, ya como te decía hace un rato, está más vinculada a la información que a la opinión, por una cuestión del estilo de periodismo que a mí me gusta hacer, pero afianzar eso es, por lo menos, un objetivo a mediano plazo. Está Sí. buenísimo, está buenísimo. Bueno, Manu, muchas gracias. La verdad que fue un placer poder hablar con vos. Me parece que fuimos un poco por todos lados. Está bueno decir que Pinamar Sociedad Anónima nos da una mano para hacer esto, por eso estamos en este lugar tan hermoso. Un poco la idea es profundizar frente a la profundidad del mar. Y me parece que estuvo bueno porque fuimos ahí desde la guerra hasta los inicios, hasta lo que viene en el futuro. No sé si sentís que te quedó algo pendiente, que hay algo que no te haya preguntado, que te gustaría decir. No. Para mí estuvo buenísimo. Bueno, te agradezco y vamos a darle un aplauso.
Muchas gracias.